Buenos días, triadictos. Estás escuchando el episodio 20 de Triatlón y otras drogas, el podcast donde hablamos de triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo, porque no hay nada más que guste a un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues Sebas Abril de hilandofino.net y un servidor Edu Vela de motivacional.es. Así que sin dar más vueltas, paso a saludar a Sebas, que está en el otro lado de la línea. Buenos días, Sebas. Hola Edu, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Pues aquí ya dispuesto a grabar el episodio ya 20, Sí, ya dos decenas de episodios que llevamos. sí, que se dice poco, macho. Sí, señor. Bueno, Muy ¿cómo fue el bien. fin de semana? ¿Se te cayó el mundo porque no cancelaron Calasparra o qué? Buah, pues imagínate, aquí el doblón de mi pueblo que quería correrlo, quería hacer un buen papel o por lo menos el mejor papel que pudiera y lo suspendieron, en fin, con motivos, porque había, creo que era alerta naranja o alerta amarilla y hacer una prueba en esas condiciones pues un poco arriesgado, aunque luego salió un día bueno, ¿sabes? Pero claro, a toro pasado es muy fácil decirlo, pero en el momento de suspender la prueba yo creo que fue una decisión acertada. ¿Tú qué? Sí. Yo no, tuve el regional de invierno de natación y bastante bien, buenos resultados. Los chavales, yo creo que en líneas generales muy contentos, con alguna decepción de alguno, porque ya sabes tú que los chicos son, depende de cómo se levanten esa noche, cómo hayan dormido o lo que sea, pues van a tienen 14, 13, 15 años y les hablas y no están bien y te miran al suelo y no tienen ganas y bueno, de líneas generales Bueno, bien, la verdad es que muy bien, contento con ¿no? los resultados. Muy bien. Oye, ¿y este Y fin de qué? pues, ¿Vienes a Águila o qué? bueno, no puedo tampoco, tío, está muy lejos. El sábado tengo competición también y ya paso el sábado fuera de mi casa todo el día y paso el domingo a coger al madrugar, irme a Águilas. Y cuando tienes Un poco de familia te lío, das ¿no? cuenta, tío, Claro. es complicado. Si no tuviese nada, a lo mejor el sábado lo dedicas más a estar aquí y el domingo puedes dedicarlo a competir. ¿Y tú qué? Pues yo sí voy a ir, me he inscrito y sí que voy a ir con los chavales de la escuela. En fin, un día muy chulo de dualón, tú sabes cómo se pone aquello, hay un ambiente tremendo, Mm. clasificatorio para el Campeonato de España y luego nos quedaremos a comer con todo el club, que hacemos una comida de un poco así de hermandad, por así decirlo, entre el Ujú. club, escuela, los chicos de la escuela. En fin, el año pasado nos juntamos 100 personas para comer, como si Joder, fuera eso casi una boda. pero Así que, no corres en clasificatorio, corres en duelo normal, ¿no? no, me he inscrito en élite, Ah, muy me he bien. inscrito en élite, Eso te a iba a ver si decir. Mm. me revientan vivo, pero bueno. Bueno, te lo vas a pasar bien. Sí, Al fin sí, y al cabo hay ya que que vamos, buscar. corremos con los buenos, por lo menos los vemos de cerca en la salida. Claro, muy bien. Y, y bueno, ¿la semana bien o qué? ¿Has pasado, cómo la vas a hacer? Bueno, pues voy comentando cosillas por el daily y esta semana hasta hoy martes, hoy estamos grabando que es martes, Mm. mañana saldrá esto publicado miércoles, pues voy a ir a un entreno de carrera a pie por la mañana con alguna serie. La verdad que no sé ni lo que voy a hacer porque salgo y mientras voy corriendo hacia abajo, hacia el pueblo, porque yo vivo a las afueras, voy pensando lo que voy a hacer de entreno, imagínate. Hilando fino, como digo yo. Sí. Y, y por la tarde tengo un entreno con los cadetes también de unas cuestas ahí que nos iremos a Los Álamos, al Campo San Juan, Mm. a Moratalla y ya básicamente ya bajaré hasta el domingo. Haré algo de fuerza mañana, pero vamos, ya bajaré hasta el domingo a descansar y llegar bien porque allí se va a correr muy rápido y hay que estar fuerte desde el principio. Claro, sí, haces muy bien. Pues nada, chaval, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy de menú tenemos una entrevista, vamos, súper interesante. Yo creo que a la gente le va a aportar un valor tremendo porque un referente que lo tenemos aquí al lado en el mundo de la biomecánica, del ciclismo, que lo tenemos aquí al lado, amigo nuestro, tuyo y mío, y tenemos la posibilidad en fin, de poder hablar con él a menudo y de que nos ajuste las bicicletas. Y no otro que Pedro José Sánchez, que a lo mejor por ese nombre la gente no lo conoce, pero si decimos que es Pedro de Ergobike, la peña ya se irá ubicando, ¿no? Claro, sí, sí, ese es el apellido que yo creo que ya se va a morir con ese apellido. Sí, Pues señor. sí. Aparte me hizo a mí un ajuste y yo aluciné. Yo había ido a un biomecánico y fui a Pedro y dije, me cago en 10, esto es espectacular. Sí, sí, es muy bueno. Además fue compañero mío bueno, compañero de ediciones anteriores en la universidad en Granada y, en fin, tiene un bagaje tremendo mm, y yo creo que nos puede
orientar muy bien en este campo y en el mundo del entrenamiento. Tiene esa formación complementaria de entrenador, de licenciado en educación física y además en su especialidad en biomecánica. Así que yo creo que va a ser una entrevista súper interesante y esperemos que le guste a la gente. Bueno, pues muy bien, os dejamos con la entrevista y esperamos que os guste. Bueno, buenos días. Hoy tenemos otra entrevista interesante que hemos sacado del tintero. Tenemos aquí a Pedro, de Ergobike, que es biomecánico, que nos va a dar un tute de todo lo que viene siendo biomecánica del ciclismo y bueno, vamos a dejarle que se presente él y que nos diga un poco más o menos sus ideas y de dónde surgió todo esto de la biomecánica. Pues hola a todos, a esos muchos oyentes que cada vez son más y más. Yo soy uno de ellos, no me pierdo ningún podcast vuestro y nada, encantado de estar con vosotros, ya tenía ganas de ello. Y nada, un poco mi trayectoria: me licencio en educación física en Granada, al igual que Seba. Hemos compartido muchos profesores juntos, ya lo hablábamos cuando Seba estuvo haciendo ese estudio. Y actualmente, bueno, he pasado por diferentes instalaciones deportivas, también por empresas en cuanto a compra y venta de material deportivo y nutrición, y ahora pues estoy con mi principal son la biomecánica ciclista en este caso, y como secundario pues siempre me ha gustado el llevar entrenamiento y llevo un grupo de triatletas. Muy bien, pues nada, Pedro, buenas de nuevo. Y nada, vamos a comenzar con las preguntas, ¿no, Edu? Sí, correcto. Bueno, como siempre nos hemos hecho una batería de preguntas para que todos nuestros oyentes puedan aprender un poquito acerca de la biomecánica y sobre todo aquellos que se inician encima de la bicicleta pues tengan en cuenta una serie de aspectos que puede contestar Pedro bastante bien y que nos pueden ayudar a los demás y a ti y a mí también, yo creo, un poco a tener una visión más general y más específica a la vez de la biomecánica. Sí, ¿vale? Yo tengo el papel y el boli aquí apuntado porque sé que vamos a aprender hoy bastante. Correcto. Intentaremos. Bueno, pues la primera pregunta, ¿para qué nos sirve un estudio biomecánico y quién se puede beneficiar de él? ¿Y a quién va dirigido y todo eso? Perfecto. Pues bueno, lo que sí voy a intentar no utilizar muchas palabras técnicas que siempre se me van. Vengo ahora de dar el nivel 2 de biomecánica de la federación y el software está solo en tecnicismo, entonces vamos a intentar explicarlo de lo más sencillo para que todos los que nos escuchan lo puedan comprender. Y al final, el objetivo de un estudio de biomecánica es ganar confort. Ese confort nos va a aumentar el rendimiento porque podemos entrenar más y mejor, y dentro de lo posible evitar cualquier tipo de lesión. El que una mala posición en la bici, y no solo mala posición sino un mal gesto técnico de la bicicleta, nos pueda provocar una dolencia o una lesión. Claro. Ese es el objetivo principal, sobre todo. Claro, porque un gesto mal ejecutado muchas veces al final se puede convertir en una lesión. Claro. Efectivamente. Muy Y bien. de ahí su pregunta un poco que me hacías, Edu, que ¿a quién va dirigido? Pues puede ir dirigido hacia el deportista de alto rendimiento, que no debe de privarlo de biomecánica porque eso le va a dar, digamos, una motivación, pero también puede ser para el ciclista que acaba de comprar una mountain bike, que va a empezar a salir los domingos con su grupillo de amigos y que posiblemente luego pues incluso haga sus 2-3 salidas. Ahí también sería interesante, incluso más quizá que en alto rendimiento de cara a la salud. En alto rendimiento vamos a buscar la mejora, la mejora pequeñita que le puede dar un plus, y en el deportista ocasional, pues para que no se lesione y haga esas 2 horas de forma cómoda. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, al hilo de tu respuesta anterior, cuando compra una bicicleta nueva, nos recomienda siempre lo primero hacer un estudio biomecánico para adaptar la bicicleta a nuestra fisonomía, ¿no? Entonces, ¿qué variables modificarías de la bici para un triatleta, para un ciclista que se ha comprado esa bici nueva y quiere retocarla? Sí, pues en relación a la compra, por suerte, tanto para mí como para el ciclista en sí, cada vez más llaman clientes preocupándose sobre qué talla y sobre todo qué tipo de bici. Como sabéis vosotros, pues dentro de una bicicleta de carretera tenemos una geometría endurance en el que es para
cicloturismo de larga distancia, muchos kilómetros, posiciones muy cómodas. Tenemos las que llamamos escaladoras y tenemos las que llamamos las aerodinámicas. No llegan a ser unas geometrías como las cabras de triatlón, pero sí que nos ofrecen pequeños ajustes de cara a usarlas, por ejemplo, con un acople largo. Entonces, por una parte vamos a recomendar talla y por otra parte vamos a recomendar geometría, que es muy importante. Y en cuanto a las bicis, siempre se ha hecho en relación a nuestra altura total. Y bueno, ya vamos teniendo diferentes parámetros. Para esto podríamos hacer otro podcast entero sobre cómo elegir mi talla correcta, pero un poco lo que vemos es altura total y de ahí con la talla se recomienda. Tenemos dificultad porque cada marca pues nos dice que si es 53, 56 tal, otros marcan por talla M, S, L, entonces pues bueno, a los usuarios siempre les cuesta mucho poder... Sí, y una pregunta que no la teníamos planificada pero que me surge ahora mismo. Si estamos entre dudas de dos tallas, ¿qué elegiríamos? ¿La talla pequeña o la grande? Como va a salir mucho en el podcast, depende. Por ejemplo, yo siempre intento que sea la más pequeña. Con las dos tallas vamos a poder ir bien, ¿vale? Hay ciclistas que vienen, mira, me he comprado esta mañana mismo, me compré una 54 muy bien de precio, pero mide unos 70, me han dicho todos que una 52. Quizás en 52 irías pues con una potencia de 100, 110, con un sillín más centrado, pero el chico se ha ido perfectamente con su vida ajustada y ha visto que con esa 54 podemos jugar un poquito con las anillas de la dirección, con la longitud de potencia y con el retroceso de manillar. Hasta 3 tallas podríamos meter una misma métrica, modificando sillín, modificando altura de manillar y modificando el largo de manillar, en este caso la potencia. Entonces, preferible tenerla un poco más grande para poder adaptarla más pequeña que no la puedes adaptar más grande. ¿Sí? Todo lo que nos salgamos de entre dos tallas, que sería la nuestra idónea. Por ejemplo, Edu, si tu talla es una M o una 54, como diría otra marca, si te vas a una 48 tendríamos problemas, y si te vas a una 56, a una 58 tendríamos problemas. En una 52, 54, 56 la podríamos ajustar. Mi recomendación, vete a la 52, 54. Mejor pequeña que no grande, en este caso. Siempre se había tendido al contrario, se tenía miedo de una bici pequeña que va a pasar, pero no. Perfecto, vale, muy bien. Muy bien, bueno, pues ahora descúbrenos 4 aspectos a tener en cuenta encima de la bicicleta, así que tú creas que son muy importantes. Sí, pues si podemos hablar de 4 ideas clave, y para mí va a ser la posición, la actitud postural encima de la bici. Cómo nosotros nos sentamos en la bici por primera vez, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo principal para mí, la pelvis. ¿Cómo nos sentamos? ¿Cómo colocamos esos isquiones en el sillín que haga que no tenga presión en la zona perineal y en la zona de nuestros genitales y sí note que voy, como dice la palabra, sentado, ¿vale? Para mí eso es fundamental. Desde que voy utilizando el sensor de presión en el sillín, en los estudios veo como muchos de los ciclistas pensamos, porque yo era el primero, que nos sentamos bien, pero luego tenemos mucha presión perineal. Entonces, hoy no me duele, pero dentro de 5 años empiezo a tener problemas de orina o empiezo a tener adormecimientos que no debían y puede ser un problema. Un segundo, ¿cómo coloco mi espalda? Hay personas que tienden a hacer unas curvaturas de espalda en las que hay unas grandes inversiones de todas esas curvaturas, tanto lumbar, torácica, como la cervical, muy importante, que intente llevar la pelvis con una pequeña, que no sea verticalizada, por decirlo así, es decir, que en la bici no vayan sentados, como hablando en plata, con el culo para adentro y con la chepa hacia afuera. Veréis como muchos ciclistas van, digamos, en esta posición y luego llevan unos brazos totalmente bloqueados, que al final lo que hacen se van escurriendo en el sillín hacia adelante y piensan que son posiciones por una bici larga, y el problema está en el asiento. Muy bien. En tercer lugar, muy importante, que ya lo he nombrado, son los brazos. No pueden ir totalmente bloqueados. Al final, el brazo, por decirlo así, es el amortiguador de la parte delantera y es el volante. Y va siempre relacionado con la pelvis. Si mi pelvis está estable en el asiento, voy a poder agarrarme y manillar de forma que los brazos sean realmente los conductores y no sean los que me ayudan a sostener la posición. De ahí vienen muchos adormecimientos de mano o dolores en trapecio, como le ocurría al chico, por ejemplo, esta mañana. Y en el cuarto lugar, al final,
el juego del tobillo, súper importante, muy relacionado también con las rodillas. Tengo que meter el talón hacia afuera, tengo que ir punteando, como se ha solido decir. Va a ser lo más natural posible, pero sí que si vemos a los estudios que hay una excesiva flexión plantar, lo que es puntear, o una flexión dorsal muy aumentada en la máxima fuerza, en el punto de máxima fuerza que ocurre sobre los 90 grados de la biela con respecto al suelo, a la horizontal, pues sí que le iremos recomendando al ciclista que intente cuidar. Aspectos un poco generales de la posición que nos van a ayudar ya de por sí a que el ciclista vaya mejor. Más cómodo. Muy bien. Pues luego, en cuanto vamos a meternos ya en temas más escabrosos del día a día de la grupeta ciclista, en cuanto al tema de la cadencia. A mí llega mucha gente y me pregunta, ¿a qué cadencia debo de ir? ¿Que 90, 100? Claro, también va esto mucho por modas, ¿no? Tú lo sabes, en la época anterior de ciclismo la cadencia era siempre muy atrancada, ahora parece que se ha puesto, se ha puesto de moda ir más suelto. Entonces, pues un poco al hilo de todo esto, tú que seguro que has estado trabajando con esto, con estos temas, ¿cuál crees que es la cadencia óptima? Si es que la hay, claro. Sí. Como antes hemos dicho, depende de nuevo, ¿vale? Antes, pues, sobre todo yo creo que se utilizaban esas cadencias tan bajas también porque los propios desarrollos que iban utilizando los ciclistas, si vemos los típicos vídeos de cuando subían con su recámara ahí a mitad del pecho como si fuera una escopeta, pues veíamos cómo llevaban desarrollo desde 53 para arriba. Y entonces, claro, el juego que te daba los piñones, pues todos sabemos que eran los mínimos. Entonces, o iban atrancados o iban atrancados. ¿No? Sí, era un 23, me parece, ¿no? El piñón más grande creo que era un 23. Sí. Entonces es que no podían jugar mucho. No le dijera a ese ciclista subiendo con un 18 de nivel que jugara con 80 o 85 de cadencia. Sería difícil. En cuanto a cadencia óptima, lo tengo muy reciente porque, no lo he dicho en la presentación, estoy como profesor de los cursos de biomecánica de la Federación Española de Ciclismo, junto con otros compañeros, como mi mayor compañero y, digamos, coordinador del curso, Salvador Cabeza de Vaca, que de aquí no escuchará seguro, también os sigue, y le mando un saludo. Vi el tema de la cadencia óptima. Y al final depende mucho del propio ciclista. Es decir, nosotros vamos a dar unos parámetros. Por ejemplo, en llano, 90-100. Estoy hablando de ciclismo de carretera. En subida, sentado, 80-85 sería con un desarrollo cómodo. ¿Podremos ir un poquito más atrancados? ¿70-80? Sí. Y cuando pedaleamos de pie se nos suele bajar un poquito la cadencia, pero entre 70 y 80 sería algo como media, ¿vale? Yo suelo tocar cadencias sobre todo cuando los ciclistas o los triatletas son noveles, es decir, no tienen mucha experiencia. ¿Por qué? Porque el que empieza siempre con una cadencia un poquito más baja es más fácil a nivel motriz, es decir, no tiene instaurado en su patrón motor el pedaleo y aunque pensemos que nacemos pedaleando, no es así. Entonces es mucho más fácil controlar un tobillo, controlar ese gesto con una cadencia baja que a mayor velocidad. Entonces directamente. Por otro lado, ¿por qué lleva una cadencia más baja? Porque la respuesta fisiológica, su frecuencia cardíaca siempre es más baja. Entonces se nota que no va tan fatigado, pero a nivel periférico, a nivel muscular, se van cargando. Y eso muchas veces es el origen de muchas de las lesiones. Por ejemplo, de la cara anterior de la rodilla, condromalacia o condropatía rotuliana, el exceso de desarrollo siempre muy atrancado, junto con un desnivel excesivo a su nivel, produce esas patologías, claro. Entonces, cadencia, la libremente elegida, siempre y cuando que el ciclista tenga un cierto nivel. Es como dar unos rangos por arriba y por abajo, y dentro de esos rangos que elija la que mejor le venga, ¿no? Correcto, claro, sí. Depende del deportista, usará uno u otro. Deportistas que suben mejor, a lo mejor trabajan con menos cadencia a la hora de subir, y otros que suben más atrancados y suben igual de rápido. Igual. Si nos vamos al ciclismo de ciclismo UCI Pro Tour, pues tenemos a Richie Porte, que veréis cómo lleva una cadencia muy baja con las trancas, y luego tenemos al otro lado de la balanza tenemos a Fromm, que va con una cadencia. Y posiblemente hayan estado bajo los mandos de los mismos biomecánicos, mismos entrenadores en el Sky. Totalmente. Coincidieron en el Sky. O sea que
Y luego una pregunta también que quería hacerte. Yo me he dado cuenta que al principio de temporada, en mi caso, he notado cadencias más bajas que conforme voy cogiendo algo de forma. También se puede dar por lo que has comentado de que una cadencia más baja tiene menor coste fisiológico, ¿no? Y a lo mejor al estar más flojo, por así decirlo, puede ser, ¿no? Efectivamente, la evidencia, por ejemplo, nos sugiere que los ciclistas de más alto nivel suelen llevar cadencias un poquito más altas. Al final, conforme aumenta la forma física, conseguimos trabajar, si os fijáis, a los mismos vatios, pero con menos frecuencia cardíaca o con menos utilización de ese tanto por ciento de V2 más. Entonces, al final, suele también pasar que conforme aumenta la condición física del ciclista, aumenta la experiencia, viene de un año para otro, y si vemos valores de Garmin o de cualquier otro sistema de medición de estas variables, vemos cómo cambia en este caso. Entonces, es muy interesante que la cadencia va cambiando. Correcto. Muy bien. Venga, ¿tú te toca? Me toca a mí, ¿no? Vale. Danos alguna luz respecto a los platos ovalados, alguna idea de... Gran tema ese debate. Ese da para otro podcast, ¿no? Sí. Sí, totalmente. En cuanto a platos ovalados, nosotros lo llamamos, o en la evidencia, como platos no circulares, pero siempre los platos ovalados, pues sí, se pueden hablar de marcas, ¿no? Uh-huh. Pues siempre han sido los rotos, ¿vale? Ha sido el clásico, ahora ha entrado mucho Symmetric a la palestra, con esto que lo lleva From, y bueno, siempre se ha estudiado con diferentes platos, hay muchísimos, y desde hace ya muchos años. Y lo que se ha visto, resumiendo, es que en cuanto a variables fisiológicas no hay ni una mejora ni un empeoramiento con la utilización de los mismos. En cambio, sí hay una pequeña mejora a nivel de eficiencia mecánica, digamos. Se ha comprobado que para la aceleración, una primera aceleración, conseguimos acelerar antes que con un plato circular. Hay muchísima evidencia al respecto, y a día de hoy solo tenemos esas dos conclusiones más o menos claras. Que me ayuda a acelerar mucho más rápido, quizás en mountain bike podría ser interesante, porque hay muchos arranques desde cero prácticamente. También. Efectivamente, claro. Quizás ciclocross. En pista el problema es que aceleras de primera bien, pero luego tienes que mantener. Claro. Y como me comentaba Salvador, cabeza de vaca, que ha trabajado mucho con esos ciclistas de élite en pista, ellos veían que cuando ya llevaban una cadencia de 120, 130, imaginaros, con un piñón fijo, notaban un vacío. Y ese vacío quizás fuese esa entrada de potencia, ¿vale? A nivel fisiológico no lo sabemos a día de hoy. Yo siempre digo en las formaciones lo mismo. Vale, hacemos un estudio, son 20 sujetos, de esos 20 sujetos, 18 no son respondedores, pero hay 2 que sí responden y algo le han mejorado. ¿Qué hacemos? N igual a 1. El estudio el estudio te va a decir, vale, los platos ovalados no ayudan en este patrón, pero y si ese ciclista que te están preguntando es uno de los 2 que sí es respondedor. Entonces, yo siempre lo dejo ahí en el aire. No me gusta ser talibán de nada. Al principio, cuando tenía menos experiencia, era muy talibán, y ahora intento ser todo muy relativo. Sí, N igual a 1, ¿no? Es que al final nunca se sabe dónde puede estar el que responda. Entonces, pues, probar y ver qué es lo que mejor te va. Y sí que a nivel de evidencia no tenemos estudios a largo plazo a día de hoy. Entonces sería muy interesante, porque para mí creo que es una adaptación que se tiene que hacer con el tiempo. Y sí que me dice la experiencia que muchos ciclistas, cuando le han colocado el plato, por diferentes razones han desaparecido molestias en rodillas, se notan más cómodos. Sí. Yo siempre digo el mismo ejemplo. Si yo consigo que al colocar un plato ovalado, el ciclista, en vez de pedalearme a 80, me pedalea a 90 de cadencia, yo ya me estoy asegurando que la tensión sobre ese ligamento rotuliano en cada una de las pedaleadas es menor. Puede ser que eso vaya relacionado con una condromalacia rotuliana. Sí. Y luego, yo siempre digo, prueba. Claro, y luego, otra cosa, si tienes 2 bici de ruta, bici de crono, plato ovalado en las 2, evidentemente, ¿no? ¿O no? Claro. En este caso yo recomendaría siempre el plato ovalado. Vale. Pero siempre, como yo digo, que sea la última opción. Nos duele la rodilla, vale. El ciclista lo que te va a decir directamente, me han dicho que el plato ovalado me quita el dolor de rodillas. No, vamos a hacer el estudio, vamos a ver que la altura del sillín va bien, vamos a ver la escala, vamos a ver tu cadencia, vamos a hablar con tu entrenador para ver qué cargas va llevando. ¿Estás entrenando fuerza? No, empieza a entrenarla. Cuando todo eso lo tenga bien recogido y esté todo ok, entonces sí, venga, vamos a probar. Y en la más corta, plato ovalado, vamos a ver por ahí. Pero
Yo siempre opino mejor no gastar nada, y si ya hemos gastado todas las posibilidades económicas, pues entonces nos vamos a las caras y nos compramos el plato. Vale, Correcto. pues un poco otra vez volviendo al ciclismo antiguo. Somos unos clásicos. De la longitud de biela, otro tema interesante. Hace tiempo las bielas eran más largas, ¿no? Ahora la tendencia es a lo contrario, hacerlas cada vez más cortas y ahora cada vez más reducidas. Supongo que será por aumentar la cadencia, ¿no? De pedaleo, en fin. A ver qué opinas tú al respecto y que nos des un poquito de Sí, luz. pues siempre hemos pensado que si en la fórmula, en cuanto a la longitud de biela, metíamos más longitud de biela, pues al final el producto de esa ecuación era mayor. Y lo que se ha visto al final, que hay diferentes estudios. Jim Martin es un investigador que me ha hecho al respecto, y también tenemos aquí a Ventura Ferrer Roca, del Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, y han visto que la longitud de biela no influye sobre variables fisiológicas ni de rendimiento, es decir, potencia máxima, es decir, en una crono de 20 kilómetros con diferentes bielas. Y han investigado con bielas desde 140 a 180 si ven modificaciones. Y luego ya hay otros estudios que han visto las más, digamos, comerciales, desde 170 a 175, pasando por 172,5, 180 o 165, y no había modificaciones en esas variables fisiológicas. Entonces, una mayor longitud de biela me va a hacer modificar mi potencia máxima o mi potencia mantenida. Pues por lo que vemos, no. Ahora bien, sí que influyen a nivel de factores de cinemática, a nivel biomecánico en relación a qué angulaciones. Y una mayor biela, el problema que tiene es que va a hacer que aumente la flexión máxima de cadera y de rodilla, cuando la biela está en la parte de arriba, cuando más cerrada está. Entonces, por ejemplo, ¿qué herramienta puedo yo tener para que en una posición, vamos a poner este ejemplo, en una posición de crono, cómo puedo yo ya bajar mi tronco Cuando tiene la rodilla de ahí. sin cerrar tanto el muslo arriba, acortando biela? En este caso, por ejemplo, cuando el año pasado trabajamos con Pedro Andújar, que desde aquí le mandamos un saludo también, triatleta de larga distancia, referente en Murcia. Veamos esto, cómo hacer que pudiese bajar en su guía un poquito más. En este caso, pues Pedro pasó de bielas de 175 con las que él empezó, 172,5, y ahora había empezado a trabajar con 170. Y ya habéis visto el buen resultado que tuvo, pues, en diferentes pruebas o en Dinamarca, cuando consiguió esa primera posición. Entonces, muy interesante. A lo que te refieres es que cuanto más horizontal esté el tronco, más corta tiene que ser la biela para que la rodilla no golpee en el pecho, por así decirlo. Vale, efectivamente, podemos ir ganando rango en este caso. Entonces, antes siempre se había dicho con bicicleta de crono metemos una 180 y debería de ser al contrario. Con bicicleta de crono, yo por ejemplo he comprado ahora una que me la he autorregalado para los Reyes y he buscado 165 y notas cómo cierra menos esa cadena. Y luego a nivel de lesiones también es muy importante. Cuanto mayor es la biela, ya sabemos que cerramos más, flexionamos más rodillas y ahí es donde está un posible riesgo de lesión. Por eso siempre se dice biela más corta. A poder ser siempre biela más corta. Muy bien. Venga, Edu. Bueno, y hablando un poquito así de las cabras y tal, ¿qué premiaría? La aerodinámica, el confort y luego sobre la de ruta. Primero hablamos con la de la cabra y luego contesta la ruta, ¿vale? Sí, antes pensaba de forma diferente, ahora lo tengo muy claro. Confort lo primero, después aerodinámica. Si tenemos confort podemos rendir, si no tenemos confort difícilmente vamos a rendir. Solo un caso aparte y sería ciclismo UCI, en el que voy en una bicicleta de crono y voy a hacer un prólogo de 20 kilómetros. Ahí no hay confort, ahí es a lo que dé la mata. Entonces, cuanto más aerodinámica, mucho mejor. A partir de ahí, y diría hasta triatleta Ironman de top 20, confort. Si os fijáis en el Ironman de este año, no del anterior, el chico que ganó, no recuerdo ahora el nombre, la posición aerodinámica pues dejaba mucho que desear y en cambio hizo un parcial de bici terrible. ¿Por qué? Porque su motor era lo que daba. ¿El de este año te refieres o el del año anterior? Creo que fue del año anterior ganó Frodeno, ¿no? Como ejemplo. ¿Te refieres a Hawái? Sí, Patrick Hawái. Lange, que creo que era. Tenía. ¿no?
Sí. Puede ser. Tenía las fotillos que las puse también, que vimos este tema en el curso nivel 2 de biomecánica, pero no recuerdo el nombre del chico. Veías como Frodeno mucho mejor y luego Raña mucho mejor, pero luego veía a este chico como al final era que si el chico no podía ir, mira si se habría hecho estudios de biomecánica, pero si no podía bajar más porque su rango o luego eso le perjudicase mucho en la carrera posterior, que eso sí lo tenemos evidenciado, que mucha flexión de tronco en este caso muchas veces a la hora de la carrera a pie posterior nos puede perjudicar, pues seguro que... A nivel muscular, ¿no? Para correr, ¿no? Efectivamente. Pues calambres o... Efectivamente. Y más ya con triatletas que comienzan, que se lo comentaba esta mañana a Edu en el estudio, que triatletas que se acaban de comprar la bici, que nunca se han montado en una bici de crono y quieren ir con unos drops de 14 y 16 centímetros. Para mí es una burrada y entonces hay que hacerlo poco a poco. Venga, este año vamos a tener 6 de drop, aunque vaya muy alto, acostúmbrate, compite con ella, el año que viene le ganamos un centímetro más, siguiente, y en 3-4 años tiene una posición dinámica bastante. Claro, yo pienso, vamos, yo tampoco de biomecánica sé lo justico, ¿sabes? Yo pienso en lo que tú has dicho, que al final la posición sobre la bicicleta no es voy y me hago un estudio biomecánico, me monto en mi cabra y a competir 3 o 4 años seguidos y con esas medidas voy tirando, ¿no? La posición entiendo que será algo progresivo, algo dinámico, claro, perdón, sí, que no me sale la palabra, algo dinámico, en constante movimiento, ¿no? Porque al final el confort ese del que tú hablas es interesante tener el confort, pero al final no tenemos tampoco, vamos, bajo mi punto de vista, que estar acostados como si estuviéramos acostados en el sofá. Al final es una posición que nos tiene que permitir estar, si hacemos 40 kilómetros, imaginemos que hacemos triatlón sin drafting hasta olímpico, pues quizá la posición de ese triatleta no va a ser tan confortable como la de uno que haga Ironman, ¿no? Entiendo. Entonces, en función de la modalidad, en función de la posición, de la fisionomía de cada triatleta y en función de su experiencia también, de su experiencia como triatleta, pues la posición deberá de ir modificándose, entiendo. Sí, lo has resumido muy bien, Seb. Al final, ¿qué tomamos en cuenta para una posición? Experiencia del triatleta, del ciclista, modalidad que hace, no es lo mismo 180 que 40 kilómetros de un olímpico, material que tiene, condición física actual, no una persona que empieza, que seguro que en vuestros entrenados habéis tenido, que pesaba 100 kilos con un tanto por ciento de grasa de un 30% y como con 2 años pues ves que ha perdido 40 kilos y está en un 16-17% de grasa. Esa persona al principio seguro que la hubiésemos colocado muy muy alta para ganar un máximo confort y no dejar prácticamente nada de peso en el tren delantero de la bicicleta, y a los 2 años siguientes seguro que puede ir con una posición mucho más racing, por decirlo así, un poquito más agresiva, que le va a ayudar a un mejor rendimiento. Muy bien. Entonces siempre se toma como ese proceso, por decirlo así, o esas nuevas visitas cada año para ver cómo va la cosa. Yo por suerte la verdad que tengo muchos clientes, muchos ciclistas y muchos triatletas que todos los años, pues cuando van a empezar temporada, cuando pasan ese primer periodo de vuelta, que pasan por el estudio y vemos cómo podemos mejorar. Claro. Entre ellos, pues varios muy interesantes en esta parte. Es lo suyo. Vale, pues a ver la siguiente. ¿Realmente se necesita una cabra para competir en pruebas sin drafting? Porque la verdad es que en ocasiones se ve gente encima de la cabra que van peor que en una bicicleta de ruta y viceversa, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Podríamos con nuestra bici de ruta hacerle algún injerto y convertirla en cabra? Pues sí, al final yo siempre digo, ¿qué compites? ¿Haces un medio al cabo del año y ya no haces nada más? Pues oye, mira a ver la inversión. Oye, ¿tienes dinero y vas a poder utilizarla y demás? Pues oye, cómprala y ya está. Pero si no, cómprate un acople largo, podemos ajustar X cositas y para hacer tu half, esos 90 kilómetros acoplados y en condiciones, pues lo vas a poder hacer. Entonces al final, como todo, puedo tener un Garmin el 935, que de aquí le doy gracias a mi mujer, que me lo regaló ayer para los Reyes, para mi cumpleaños, perdón. Y siempre he utilizado uno menos inferior. Todo depende muchas veces del dinero que nos queramos gastar o que dispongamos. Sí. A día de hoy
Tenemos posibilidades muy buenas de modificar una bici de ruta de cara al uso para una media distancia. Ahora hay muchas bicicletas aero que puedes... Efectivamente. Y dejarlas casi clavadas. Se han puesto muy de moda y, por ejemplo, pues imaginaos un ejemplo. El cliente que viene se va a comprar bicicleta, digo una marca, América. La Mérida. Pues voy a hacer duatlón, triatlón de corta distancia. ¿Qué bici me compro? ¿Una Mérida Reactor o una Escultura? Pues yo le recomiendo una Mérida Reactor. ¿Por qué? Porque vamos a jugar mucho más con su retroceso de sillín. La Mérida Reactor, por ejemplo, en el retroceso de sillín podemos jugar de hasta sillín hacia atrás 6 centímetros y le podemos dar la vuelta a la parte de donde engancha el sillín y trayéndolo a menos 2 centímetros. Muy interesante, se puede bajar bastante el tren delantero, tubo de sillín de 74 grados de inclinación, entonces nos da mucho juego para colocar un acople largo y meterlo en esa bicicleta. Acortamos potencia, un acople en condiciones y puede utilizar esa medida Reactor de cara a X futuro en un media distancia. Entonces sí podemos hacerlo, pero todo va a depender de... Implicaría mucho también el media distancia que vas a hacer, porque si es muy llaneo, si es... ¿Sabes? Si es un media distancia que tiene mucho desnivel, ¿tú qué dirías? ¿Que es preferible...? Claro, ahí está sobre todo la experiencia. Es decir, si eres un triatleta que sí tiene experiencia con la cabra, adelante, con la cabra. Pero imagínate que eres un triatleta y vas a debutar en el Ironman de Lanzarote y nunca has cogido una cabra, pues vete con tu ruta y tú acoples. ¿Por qué? Porque el desnivel allí va a ser... Sí, un Cabo de Gata, por ejemplo. O Cabo de Gata, por ejemplo, que también... Entonces ahí sí que va a depender. Y de ahí entra mucho siempre, al final, vosotros como entrenadores. Nosotros, en este caso me pongo también que entreno. Es decir, vamos a analizar la competición y vamos a ver qué te puede beneficiar. Porque quizás a los 3 años vuelves a Lanzarote y tú ya llevas utilizando cabra esos 3 años y entonces sí metemos esa cabra para Lanzarote. Muy bien. Correcto. Muy bien. Seguimos. Al hilo del anterior, ¿cómo podemos adaptar nuestra bicicleta de ruta al formato contrarreloj? Pues son 3 las diferencias que tenemos entre una bicicleta de ruta y una de contrarreloj. Una, y la fundamental, que es la angulación del tubo de sillín. La bicicleta de ruta son de 72 a 74 grados, la bici de triatlón, como nos echa más, nos mete más a la caja de pedalier, son 78-80 grados en este caso. ¿Cómo lo podemos hacer? Con el retroceso del sillín. Hay bicicletas de corte aero, de geometría aero, que ya la propia configuración de la bici nos deja llevar ese sillín hacia adelante para hacer una angulación virtual, por decirlo así, o real, del tubo de sillín de 78-80, es decir, llevarnos al triatleta hacia adelante. En segundo lugar, son bicicletas más cortas, las de crono. ¿Cómo lo podemos hacer? Por un lado, ya hemos jugado con el retroceso, por otro lado, vamos a jugar con acortar potencia e incluso el apoyacodo del acople. Eso sí que lo hago como una recomendación general. Quien vaya a comprar un acople de larga, que intente que sea un modelo que el apoyacodos pueda ir hacia adelante y hacia atrás y que no sea justamente anclado al manillar, que nos haga solo poder jugar con la longitud de potencia en este caso. Y la tercera diferencia es que las bicicletas de crono son más bajas del tren delantero. ¿Nosotros cómo podremos jugar con ello? Pues subiendo esas anillas por encima de la potencia y bajando esa anilla. Que todavía se queda muy alta. Tenemos potencia invertida de hasta menos 30 grados. Entonces podemos jugar con esto. Lo único, la conducción de la bicicleta. Es decir, llevamos mucho peso delante y eso va a hacer una bicicleta más inestable. En crono lo corrigen metiendo por la parte de atrás de la bicicleta y también colocando una dirección un poco menos agresiva, lo que hace es que la tienden un poquito y hace que la bicicleta no sea tan reactiva. Sobre todo cambia en la conducción de la bicicleta, pero bueno, no vamos a hacer curvas excesivamente acostadas y demás, por lo que se puede hacer. Yo en mi caso he hecho 4 medios, los 4 los he hecho con una cuota calma modificada. Y este año, pues bueno, he podido permitirme comprar una e-crono e iré al Hub de Vitoria pues con una e-crono. Pues ahí quedan esos consejos, la verdad que interesante. Bueno, y ya vamos terminando y esta pregunta la siguiente pregunta que a mí la verdad que me afecta bastante,
porque es sobre escuelas. Entonces yo tengo chicos y chicas que de un día para otro, pues lo que pasa con estas edades es que van creciendo y tienes que cambiar la altura del sillín. Bueno, raro es el día que no tengo que subirle el sillín a alguno porque ha crecido y tal. O porque al día anterior se han ido a hacer caballitos con la bici o a tirarse por los ribazos y le han quitado el sillín, entonces luego no va el sillín en su posición. ¿Vale? ¿Qué tienes por allí? Tiene muchos pichones. Bueno, entonces, pues, ¿en qué te fijarías a grosso modo, no, a ojo de buen cubero, como digo yo, para ir colocando el sillín en una posición que sea más o menos idónea? Porque es que yo eso a diario me encuentro con esa situación y no sé bien en qué fijarme. Entonces, pues si nos puedes dar alguna recomendación. Sí, claro. A ver, ahí lo importante es, como se ha hecho siempre, la altura del sillín. Podemos coger, por ejemplo, la altura de entrepiernas del niño o la niña, multiplicarlo. Hay diferentes fórmulas, pero vamos a poner la más usual, 0,88, y se mediría desde el centro de caja de pedalier a la parte alta del sillín. ¿Vale? También hay otra fórmula quizá más interesante si se tiene un poco de experiencia a nivel de anatomía, que es buscar el trocánter mayor y vamos a colocar la altura, pero esta vez ya con la biela incorporada, que sería del 100 al 108, 109%. También se establecen otras fórmulas. Esa sería un poquito más ideal, ¿vale? Viene en un estudio de Ferrer Roca, de su tesis, y entonces es muy interesante, como el trocánter mayor. Entonces, por facilidad, siempre es mucho más fácil coger una entrepierna que un trocánter. Sí. Y ahí. La antigua, como yo digo siempre, ni antes eran tan tontos ni ahora somos tan listos. Y si os dais cuenta, por ejemplo, en esta fórmula del trocánter mayor, siempre se había hecho de alguna manera en el que colocaban la biela abajo, el ciclista colocaba su pierna estirada y decía, pues con el talón ahí, más o menos yo me encuentro bien. Si os fijáis, es muy parecido a la fórmula que ahora hemos visto del trocánter. Pues eso, así es como yo lo hago, le pido que pongan el talón y luego que apoyen la puntera. Sería ese, ¿no? Lo que tú dices. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que los niños, pues al final esos patrones motores no los tienen muy desarrollados, muy estabilizados, y verás tú mucho en las escuelas cómo puntean bastante. Hay otros que... Entonces, claro, el tobillo mismo es el gran modificador, por llamarlo así, de la extensión máxima de rodilla, que al final es la altura del sillín, que es la variable estrella de esto. Claro. Entonces, yo siempre recomiendo, mide su altura de entrepierna, mira a ver la fórmula, hazle también esta fórmula artesanal en cuanto al talón, y luego míralo pedalear. Mira si el niño intenta subir mucho el talón, si no, y a partir de ahí decide un poquito más arriba, un poquito más abajo. Para mí es la clave. Y al final nuestra experiencia. Vosotros mismos tenéis experiencia, y si va alguien muy bajo, muy alto, directamente decís... ¿Puede influir que vaya alto un ciclista que salta mucho en el sillín? ¿O no tiene nada que ver? Sobre todo... Tú te pones detrás y le ves cómo va con mucha cadencia, demasiada cadencia, que tendría que meter a lo mejor un piñón más, pero va... Sí, sobre todo va muy alto cuando veis que la pelvis va cayendo a un lado y a otro. E intenta, y en este caso también muchos ciclistas puntean mucho cuando van muy altos, porque como no llegan abajo, ¿qué forma tengo? Una de dos, o me voy con mi pelvis hacia ese lado, o meto puntera y así me puedo estabilizar. Entonces muchas veces jugando con esas variables, oye, baja cadencia, bien, te sigue moviendo, vale, te baja un poquito el sillín, ahora, pues perfecto. Y luego, esta pregunta no la tenemos ahí. ¿Tipo de sillines qué recomendarías? Por ejemplo, el otro día un deportista mío se compró un sillín prostático porque hace mucho rodillo. Y se notaba que se le volvía la entrepierna. Entonces, estuvo leyendo en internet, me lo preguntó y dije, me voy a comprar uno con agujero porque es prostático, no sé qué. ¿Cuál recomendarías? Si hacen mucho rodillo prostático, si no, o eso es todo comercial para vender otro tipo de sillín. Pues con sillines también tenemos para uno, ¿no? Para 2 o 3 podcasts, ¿vale? De aquí mando también saludo a Joaquín, que nos sigue, es el dueño de la marca ESAC, por ejemplo, tiene muchísima experiencia en sillines, y tenemos la suerte de tenerlo también como profesor en el nivel 2. Y al final es lo que hablábamos, es decir, el rodillo ya de por sí, el simple hecho del rodillo tiene más adormecimiento. Por muy bien que intentes sentarte, como al final es una actividad mucho más estática, por decirlo así, tenemos más problemas de adormecimiento. En cambio, en carretera no se producen tanto. Y en cuanto al agujero, ¿canal o agujero? Yo prefiero canal, el agujero también está bien,
Siempre solemos decir antiprostático, está mal dicho, sería prostático, como bien ha dicho Edu, y sobre todo que lo principal es sentarnos bien, lo que decíamos, Sí, que ¿no? esos isquiones, esas tuberosidades isquiáticas vayan bien colocadas en la parte posterior del sillín, que eso haga que la zona, digamos, más de parte blanda, zona perineal, zona de vejiga y demás, no tenga esa presión que soportar. Entonces no es tanto un agujero así, agujero no, sino siéntate correctamente buscando la parte posterior de la sien. Y más en el rodillo, que es más fácil buscar. Efectivamente. Al final incluso un agujero nos puede ser perjudicial, por una sencilla razón, matemáticas simples de presión. Si yo quito superficie en la fórmula de la presión, al final esa aumenta. Es decir, si yo me voy hacia adelante, pero tengo un agujero, no voy a tener presión exactamente en el centro, pero cuidado, que a los bordes la presión es mayor, porque he reducido esa superficie. Entonces, agujero, canal, el que quieras, pero siéntate bien. Para mí la clave, inclinación del sillín, etcétera. Muy bien. Vale. Bueno, pues nos queda Venga, una. pues nada, ya para ir terminando, nos dice algún truquillo de cómo encontrar a un buen biomecánico como tú y qué debemos mirar a la hora de hablar con un profesional y de que nos haga una biomecánica. Sí. Ese tema, esa pregunta Peliagudo, ¿eh? es peliaguda. A ver, la biomecánica como el entrenamiento, como la nutrición, por desgracia a nivel legislativo no lo tenemos muy bien y sí que personas pues al final con pequeños cursos de un fin de semana pues se ponen a trabajar, ¿vale? Siempre lo tenemos en nuestra contra. Hay quien sigue el camino habitual, que es hacer bueno, en este caso grado, luego especializarse, coger esa experiencia y empezar a trabajar, y hay que, pues, quien empieza con un curso de fin de semana y empieza a trabajar, y oye, por suerte cada vez más, pues cuando han visto que es algo que les gusta, se forman y se capacitan al fin y al cabo, ¿no? Que es lo que nos va a dar una carrera universitaria en este caso. En biomecánica a día de hoy tenemos formaciones por empresas privadas y también tenemos una federativa en la que tengo el placer de poder colaborar. En este caso la nuestra tenemos un nivel 1, nivel 2 y nivel 3, es decir, al final tiene una formación federativa que en un futuro esperemos poder darle esa importancia que tiene que tener, y son 3 años, son 3 años los que tiene que estar cursando las diferentes asignaturas, ¿vale? Ya no es una asignatura o un fin de semana. Entonces, sí que buscaría al final, si yo soy ciclista, lo primero que sea, a poder ser persona formada, hacen estudios de biomecánica podólogos, hacen fisio, hacen CAF, Entonces, sobre todo eso, porque ya por lo menos sabes que esa persona se ha puesto delante de un libro, sabe lo que es un trocante, sabe lo que es un fémur, sabe lo que es una flexibilidad, etcétera. Porque si es verdad, pues que hay supuestos estudios de biomecánica que lo hacen, pues, por ejemplo, chicos de tienda, en el que es una posición general, es decir, te pongo más o menos dentro de un parámetro que no va a ir muy alto, muy bajo, muy largo, más corto, pero pagar por eso un precio, pues creo que no, que eso no es un estudio de biomecánica. Eso es colocarte en la bici y luego, primera, ya está. Claro. Efectivamente, y luego sí que hay biomecánicos que para mí muy importante es la experiencia. Es decir, hay un nivel 3 de ciclismo que lo ha hecho a nivel federativo y que se ha formado en biomecánica, y no por eso lo va a hacer peor que alguien que tenga una licenciatura y se haya formado en biomecánica. ¿Por qué? Porque el que se ha formado con la licenciatura, si no es ciclista, no ha visto a gente pedaleando, lo va a hacer peor, ya os lo digo, que ese titulado por la Federación Española de Ciclismo, su nivel 3, en el que ha visto muchísimo pedaleo y ha visto muchísimos ciclistas. Entonces, al final, esto es evidencia, sí. Formación, sí. Pero también tiene un toque de arte, como en el entrenamiento. Vale, esto es lo que me dicen. Pero yo ya llevo 1000 ciclistas vistos y yo sé que tú aquí vas a ir mucho mejor. Y al final eso te lo hace. Yo he cambiado un poco mi metodología. Antes era muy, como antes he comentado, muy talibán, es decir, estrangulación, esto, así. Y ahora me gusta mucho más ver a ciclistas, me gusta mucho más hablar con él, como decía otro profesor del nivel 2 de este año, Yoyo Corral, que de aquí también les mando un saludo, que os escuchará seguro también, porque es un entusiasta de todos estos programas, que hay que oler al ciclista. ¿Cómo va? Esta mañana se lo decía yo a Edu. ¿Cómo te notas ahí? ¿Cómo te notas la extensión de pierna?
el sillín, tal. Y con su feedback íbamos modificando. Luego lo hemos valorado con cinemática, presiones, hemos visto modificaciones en cuanto a movimiento de la pelvis en diferentes potencias, etcétera, etcétera. Pero me ha dado más esa media hora que yo he estado hablando con él y moviendo pequeñas cositas que quizá todos los otros lugares. Y os lo está diciendo alguien que se ha gastado un dineral en un potro que nos da vectores de fuerza a día de hoy con muy pocos estudios de esta tecnología. Sí, pero que... Como veis, me voy a... Que dice mucho eso de ti, porque podría estar vendiendo el potro ese que tú dices, el potro de tortura, como se llame, podría estar vendiéndolo por las nubes y realmente lo que está enfatizando es algo que lo puede hacer cualquiera, ¿no? El hecho de ver a la persona, hablar con ella y obtener su feedback. Bueno, sí, para mí eso es fundamental. Es decir, puedes venir de donde vengas, pero que te guste tu trabajo, que a cada cliente le des el tiempo que sea necesario, que esto no sea como una churrería, venga, vendo un capirucho, vendo otro, hazle ese seguimiento, que te vaya contando, etcétera, 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 y sobre todo todos los días, si te gusta, te vas a ir formando cada fin de semana. Yo me dejo al año, igual que vosotros, en las formaciones, me dejo un dineral en formaciones porque al final me gusta y lo que creo es que nadie lo sabemos todo, que cada día aprendo algo nuevo y que de todo el mundo se aprende algo. Y de todos los ciclistas aprendo. Yo por lo menos aprendo cada día con su feedback, entonces eso para mí es fundamental. Y como consejo último, que me enrollo mucho, ya me lo dice mi mujer, consejo para alguien que empieza y se quiere dedicar a este mundillo, pues sobre todo eso, no te gastes un dineral en materiales, fórmate, ve cogiendo experiencia, empieza con tus amigos, no le cobras a nadie sin que nos hayas visto a todos tus amigos, que se fíen de ti. Y ves formándote y poco a poco ves creciendo. No pienses que por comprar, gastarte 30.000 euros en material y tengo un 3D y tengo tal, ya va a ser mejor. Es decir, va a tener muchos datos que no te van a servir. Mejor empieza con un cronómetro, poco a poco con un amigo y, oye, yo a los 6 años de hacer esto me he podido permitir unos materiales después de mucho trabajo, pero sobre todo mucha formación y mucho ver a los ciclistas pedalear. Entonces esa es. Muy bien. Pues muy bien, eso es la clave. Y bueno, dinos más o menos dónde podemos encontrarte, redes sociales, vamos, que nos hables un poquito a ti así para si alguien quiere buscar ahora a Pedro Ergobike, que lo encuentre en 30 segundos. Pues mira, en Facebook estoy como en mi nombre, Pedro José López Sánchez. También tengo la página un poco más profesional oficial, Ergobike, biomecánica ciclista. También tengo un pequeño canal de YouTube que está ahí un poco dejado, pero me gustaría retomar. Es también Ergobike Biomecánica Ciclista, y luego una página web www.ergobikebiomecánica.com. Ahí también sale información de todo lo que vamos haciendo, diferentes estudios, con qué atletas, triatletas vamos trabajando, y además Instagram también como Pedro_Ergobike y Twitter también como Ergobike, o sea que Ergobike. Tú buscas por Ergobike y si ponéis Ergobike prácticamente me encontráis, me tenéis fichado. Y nada, el estudio lo tengo aquí en Torres de Cotillas, en el bajo de casa. Tengo aquí mi pequeño, como yo digo, mi pequeño zulo en el que paso hora y bien echada y con gusto, como suelo decir. Y nada, para cualquier cosita, estudio, búsqueda de talla, recomendación, ya sabéis, o todos los que me conocen, que estoy abierto a cualquier pregunta. Pues dejaremos en las notas del programa todos los enlaces a tus redes sociales, página web y demás. Y nada, y yo creo que ya podemos despedirnos, ¿no, Edu? Sí, darle las gracias a Pedro, que me ha hecho un estudio cojonudo, la verdad es que a vosotros. Ha sido espectacular. Y como dices, he estado muy a gusto, estás aquí como si estuviese en tu casa, subido el rodillo y aprendes, y yo creo que hoy también hemos aprendido algo. Esa es la idea. Nos vemos para casa, nos vemos para casa y un poquito más, ¿no? Muy bien, pues nada, pues yo me despido también de Pedro y muchas gracias por estar aquí y ya está. Y nos vamos viendo por las carreras seguro. Seguro. Yo a vosotros solo deciros que muchas gracias por la invitación. Yo os lo dije personalmente, que me gustaría o estaría encantado de poder participar en este gran proyecto que para mí creo que tenéis y que ya está haciendo, ya tiene esa base con ese primer año. Y nada, que os seguiré como cada capítulo. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Un saludo.
hemos terminado la entrevista. Yo creo que ha sido muy buena, ¿no, Sebas? Ha sido muy nutritiva y hemos aprendido todos. Sí, como hemos dicho en la breve entrevista, estábamos ahí tú y yo con papel y boli, ¿no? copiando cosillas. Ha sido súper interesante y nada, y yo creo que a la gente le habrá aportado muchísimo y esperemos que nos lo vayan comentando. Dejaremos las notas del programa todo lo relacionado con la entrevista y alguna cosilla que nos ha dejado Pedro de sus redes sociales y demás para que la gente pueda contactar con él, como ya hemos dicho. Y nada, y yo creo que puedes despedir a nuestra gente. Sí, muy bien. Y sin más, nos despedimos, no sin antes recordaros que no dejéis de pasar por nuestra página web, triatlonesotradrogas.com, episodio 20, donde podéis encontrar la forma de contactar con nosotros. Ya sabéis que podéis suscribiros a los programas en iTunes, iVoox y Spreaker, y toda reseña, valoración, comentario o lo que queráis decirnos será bien recibido. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un saludo desde Murcia y hasta entonces. Venga, hasta entonces.